Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. En efecto, hay muchas cosas de hablar. En corto tiempo haremos lo más resumido posible. Primero, la movilización convocada por varios sectores sociales, entre ellos la CONAI a la cabeza, convocaron con 10 puntos, según varios analistas y según mi punto de vista, no estaba tan claro que digamos. Claro, realmente la comunicación era bastante resumida, entonces como que no había bastante claridad. Pero como el pueblo ecuatoriano está indignado con este gobierno inútil, con su equipo de gobierno que realmente son una sarta de inútiles que no han podido hacer absolutamente, a más de seguir acusando a Correa, a más de seguir acusando a terceros de lo que son incapaces. Entonces, prácticamente esto se vino estallando, porque el gobierno viene cayendo de tumbo en tumbo. Y yo digo que en este momento el apoyo popular al presidente, no sé pues quién seguirá creyendo en este presidente. Yo digo, tendrá la aceptación de cero bajo cero, en realidad. Entonces, en ese marco, la plataforma elaborada por varios sectores sociales, entre ellos la CONAI a la cabeza, repito, tuvo importante acogida inicial, pero no era como lo que se esperaba. Lamentablemente, este gobierno, como no tendrá seguramente asesores buenos, que también será, detuvieron ilegal, arbitrariamente al compañero Leonidas Issa. Eso permitió la indignación de otros sectores sociales, la erradicación mucho más con fuerza, la movilización nacional. Porque lamentablemente, repito, este gobierno sin medir consecuencias habría detenido arbitrariamente y de forma ilegal, ni siquiera los llevaron a la cárcel. Qué barbaridad, qué terrible situación que vive el Ecuador de ahora. Entonces, ya en la movilización, repito, a raíz de eso, incrementó más la indignación, se creció y el paro como tal se movilizó en otras provincias también. Ahora, el tema es que en medio de la movilización, ya posterior a una semana, ya se anunciaba la posibilidad de hacer los diálogos a la cabeza de la Asamblea Nacional. Entonces, mientras la Asamblea Nacional con la Iglesia Católica, me parece que fue también representante de la ONU, mientras se convocaba a las partes, en este caso al presidente de la República y también a la CONAI y otras organizaciones, entonces ya había ese acercamiento. Yo considero que también hay errores ahí, errores de parte desde la dirigencia de la CONAI. El día jueves, por ejemplo, sí, jueves me parece que fue de la semana, de la siguiente semana de la paralización. Mientras ya hubo aceptación de las partes para sentar a dialogar en base a esos 10 puntos, el presidente de la CONAI hicieron público que había dicho que él esperaba en el Parque El Arbolito al presidente de la República y daba plazo hasta las 2 de la tarde. Yo considero que tampoco era así correcto. ¿Cómo va a comparecer el presidente en medio de tanta indignación? ¿Cómo podía haber aparecido el presidente de la República? Entonces, a las 2 de la tarde no apareció y a las 3 de la tarde el presidente ya publicó, estaba con COVID. Imagínense, eso es lo que pasó. Y posterior a eso, ya no hubo la posibilidad de dialogar. Yo recientemente estoy revisando a algunos analistas y yo quisiera coincidir con muchos de ellos. Lamentablemente, la movilización de la CONAI ahora, ya yo no lo veo muchos frutos. No lo veo frutos. No quisiera pensar como la de 2019. Nosotros frontalmente habíamos dicho, prácticamente en el año 2019, los traidores se convirtieron en héroes. Sí, efectivamente es lo que pasó. Y ahora es casi parecido, casi parecido. Porque ¿qué hemos ganado? ¿Cuánta gente que son dirigentes que estaban dentro de esos diálogos están cuestionando que ellos no han sido parte de esos acuerdos? ¿Cómo es posible 18 días de paralización para 15 centavos? Entonces hay una serie de cuestionamientos y en efecto la intermediación final que se hizo la conferencia episcopal ecuatoriana, que según las versiones de varios analistas, incluso de algunos dirigentes de la FENOCIN, es que fue redactado por la iglesia, pues.
este acuerdo de paz fue redactado por la iglesia. Eso dicen ellos, no lo digo yo. Entonces, prácticamente, con las amenazas, ya con juicio al presidente de la CONAI, prácticamente acaban de hacer firmar a punta de pistola, por encima de, creo que es alrededor de 6 asesinados, varios desaparecidos, varios detenidos, judicializados, varios heridos. Por encima de eso, hacen firmar un acuerdo de paz. ¿Qué acuerdo de paz? Nuevamente ya los sicariatos están ya en pleno asesinato otra vez. Ya inmediatamente en la cárcel de Loja, nuevo amotinamiento. O sea, ¿de qué paz estamos hablando? Por 15 centavos se ha dado esto y para mí realmente es muy lamentable. Debemos rescatar ese espíritu de lucha, ese espíritu de organización social, ese espíritu de solidaridad de muchos pueblos que nos apoyaron durante la paralización. Sí, está muy bien, pero también tenemos que ver las consecuencias. ¿Qué ganamos? ¿Hasta dónde ganamos? Según varios analistas de ultraderecha, lo que ellos están sacando a la luz pública es que han perdido millones y millones de dólares. Entonces, a nosotros nos hace pensar, entonces, ¿cómo esta gente ganan millones y millones de dólares diarios a costa y sacrificio de la gran mayoría de la población ecuatoriana y a la población, a los sectores de trabajadores, en este caso en las empresas privadas, por ejemplo? Entonces, yo considero que hemos ganado muy poco a lo mejor con este 15 centavos y porque ahora para el resto de temas se instala las mesas técnicas intermediado por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Con muchas excepciones. La iglesia es la que siempre, según la historia, lo que siempre encubrió. La iglesia siempre está vinculada a los grupos de poder. La iglesia siempre está vinculada allá. Entonces la iglesia prácticamente no es intermediador. La iglesia es juez y parte de los grupos económicos de la mafia política de este país. Eso ha sido la actitud de la iglesia, ha sido prácticamente contra el progresismo, contra las luchas populares. Eso es quienes convocaron a este acuerdo de paz. Entonces, yo no lo creo. Yo no lo creo que el presidente de la República va a cumplir con lo que firmó en ese acuerdo de paz, que realmente son mínimas cosas, porque este presidente puede firmar cualquier cosa. Puede firmar decretos, puede firmar convenios, puede firmar acuerdos, porque así firmó el programa de gobierno con la que inscribió su candidatura en el Consejo Nacional Electoral y nada se está cumpliendo. Entonces, yo no los creo. Por otro lado, yo quiero señalar que en el gobierno de Ecuador, Guillermo Lazo, que es de ultraderecha, en medio de las movilizaciones, en vez de atender los 10 puntos, yo digo que era solamente 10 puntos que planteó la CONAIE, en vez de atender, recibió a bombas lacrimógenas, recibió a palos, a garrotes. Ahí la fuerza pública, entre 10 garroteando a una persona. Qué barbaridad, qué terrible situación. Así quisiéramos ver cuando le hagan así a la delincuencia organizada. Ahí en cambio salen corriendo. Ese ha sido la fuerza pública. Cuando salen los manifestantes, ahí sí están equipados, armados, como especie de Robocop, tienen todo tipo de armas, tienen trucutru. Pero cuando hay que salvar a la población por tanta delincuencia, ahí en cambio no asoman, ahí en cambio han desaparecido. Esta ha sido la fuerza pública, con muchas excepciones de juego. Yo no encuentro en ninguna norma legal donde a un manifestante un policía o militar tiene el derecho de coger y darle garrote. Yo no le veo en ninguna parte de norma legal. Yo no sé por qué actúan esta gente que prácticamente la fuerza pública es sirviente, defensores de grupos oligárquicos y que vienen de los sectores populares. Por lo menos deberían, estos señores de la fuerza pública, por lo menos deberían meditar de dónde vienen y contra qué pueblo se van y a quién defienden. Lamentablemente ese tipo de miseria humana yo lo he visto en estas movilizaciones, a pesar que es siempre así. Yo he tenido que transmitir en vivo en varios días cómo ocurría la masacre, las agresiones por parte de la fuerza pública,
en la capital. Pero más allá de eso, mire, tanto la Universidad Central del Ecuador, donde nos dieron posada, la Universidad Salesiana, otros puntos, que se considera zonas de paz. Eso significa que tienen que respetar el gobierno, la fuerza pública, todos tienen que respetar a las zonas de paz. Pero el día martes en la noche mismo de la siguiente semana, en horas de la noche, echaron bombas lacrimógenas dentro de la Universidad Central del Ecuador, donde también había niños, mujeres, personas, adultos mayores. No les respetaron eso. Por encima de eso, cómo bombardearon al interior de la zona de paz, a la cual yo he tenido que denunciarlos. Hice una transmisión en vivo en mi cuenta de red social. Y esas cosas han ocurrido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Los grandes medios de comunicación, que son empresas lucreras, ¿qué están posesionando? Que han sido agredidos policías, que ha habido terrorista, que narcotráfico ha estado financiando a las movilizaciones, que Correa está atrás del golpe de Estado. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no han dicho nada de los 5 compañeros que han sido asesinados por parte de la fuerza pública por orden del Estado? ¿Por qué no dicen nada? Esos grandes medios de comunicación no han dicho absolutamente nada. Sí, ¿por qué no sacaron cómo la gente estuvimos tratando de acomodar? Mucha gente sin cobija, sin nada, una lástima, acomodando tras de los árboles, tras de las paredes dentro de la universidad, en los primeros días, primeras noches. Esas cosas jamás sacaron. Así es que, lamentablemente, estos grandes medios de comunicación corporativo, ¿cómo defienden a este peor gobierno? ¿Cómo defienden a esos grupos económicos de la mafia política de derecha de este país? ¿Cómo defienden y cómo hacen toda una contracampaña de desprestigio a la movilización popular? Y por eso, yo creo que si es que hiciéramos una encuesta, ¿cuánta gente le cree en estos grandes medios de comunicación como Ecuavisa, Teleamazonas, entre otros? Yo creo que debe tener peor credibilidad más que de este gobierno. Realmente la gente ya no le cree. Por eso cuando aparece algún periodista, igual la gente ya tiene odio prácticamente, porque a ese nivel han llegado estos señores de los grandes medios de comunicación y estos algunos periodistas, no todos, algunos periodistas de aperro, que me disculpe el pueblo ecuatoriano, pero es que no tengo otra palabra más que decirle a esos señores. Entonces, repito, que nos han tachado de terroristas, que somos grupos de guevaristas, grupos de no sé qué, grupos de no sé cuánto, y que tras de esto, repito, estaría narcotráfico. ¡Qué barbaridad! Yo he tenido que hacer un video sobre esto. Este gobierno está señalado como narcos. A este gobierno, a estos generales, fueron denunciados por el embajador de Estados Unidos en el Ecuador como narcogenerales. Así es que, para mi opinión, este gobierno sería parte de los narcos. Repito, porque ellos fueron denunciados como narcogenerales y fueron retirados las visas para ingreso a los Estados Unidos. Así es que a nosotros no nos vengan a decir que tras de nosotros está Correa, tras de la movilización está financiando Correa. Dios mío, ¿de dónde le sacan esas barbaridades? Por eso digo, hay periodistas, no todos, pero esos que han dicho así, son periodistas de a perro, lamentablemente. Entonces, en ese escenario, en la movilización popular, se logra mínimas cuestiones. Porque mire, una semana antes, sí, es exactamente una semana antes de la firma de acuerdo de paz, el gobierno ordenó, a través del ministro Carrillo, dijeron que ya tenían que pasar al segundo nivel en la aplicación de la fuerza pública. Entonces, ¿qué significaba? Que ya no iban a echar solamente bombas lacrimógenas, sino que tenían que hacer uso de carabinas, tenían que hacer uso de balas. Y por eso es que una semana antes de la firma de acuerdo de paz, entre comillas, una semana antes de ese viernes, cómo nos agredieron en el parque elegido, Parque El Arbolito, cómo nos siguieron hasta que entremos en zonas de paz. Esa tarde, mucha gente ya regresaron a sus casas de miedo. O sea, ese es el gobierno que sembró terror. Pero justo ahí mismo, la bancada de UNES presenta la posibilidad de la muerte cruzada al presidente de la República
en base a la grave crisis política y la conmoción interna. Entonces, mientras la gente se regresaba, pero con esta posibilidad que activó UNES, bloque de UNES en la Asamblea Nacional, la posibilidad de la muerte cruzada se volvió a reanimar, se volvió a reagrupar, incluso los ánimos se levantó mucho más para ir a la paralización. Lamentablemente, lamentablemente, ahí no alcanzó votos, no alcanzó los votos suficientes en la Asamblea Nacional para destituir al presidente Guillermo Lasso y también que se vayan los asambleístas. Ahí solamente 80 votos ya no alcanzó, pero ahí hay traidores al pueblo ecuatoriano. Nosotros días antes habíamos dicho, el asambleísta que no vota por la destitución del presidente Guillermo Lasso sería considerado como traidor al pueblo ecuatoriano y que esa gente, esos partidos políticos como Partido Social Cristiano de Jaime Nebot, lista 6, Partido Izquierda Democrática, listas 12 de señor Javier Herbas, y toda esa pandilla política, nosotros dijimos no van a votar, y si es que no votan y vuelven a pedir los votos en la población ecuatoriana, nosotros dijimos, pueblo ecuatoriano, mándelen sacando a palos a estos traidores al pueblo ecuatoriano porque defiende a este tipo de gobierno, a un gobierno criminal, dictatorial, fascista, a ese tipo de gobierno defendieron a nombre de la democracia, a nombre de que, o sea, como un cuento de que Correa está atrás de esto. Mire, la única salida a la crisis para resolver tanta tragedia económica que vive la población ecuatoriana es la salida del presidente, cambiando de gobierno, pero un gobierno que permita trazar nuevamente el horizonte político para resolver los graves problemas que el Ecuador ahora mismo lo demanda. Ese necesitamos. Entonces, estos señores de Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, prácticamente han traicionado a la población ecuatoriana, defendiendo a Lasso, yendo contra el pueblo ecuatoriano. 3 de Pachacuti. Lamentablemente, los 3 asambleístas de Pachacuti y otros pseudo independientes que prácticamente no son independientes, son asambleístas gobiernistas, sí, con mayúsculas. Esos asambleístas, pseudo asambleístas independientes, son gobiernistas que demuestran que en toda votación vienen votando a favor del gobierno. Eso es lo que acaba de pasar. Esa gente son los que acaban de defender al presidente Guillermo Lasso. Entonces, en ese escenario, prácticamente la movilización cada vez se iba agotando y la Iglesia Católica, lamentablemente, cuando uno es tan cristiano, digamos, comienza a hacer arrodillar. La Iglesia jugó un papel psicológico y ellos habrían redactado, por lo que el paro ha terminado con apenas 15 centavos. Sin embargo, nos dijeron que con eso va a aliviar. Ahora mismo tanta carestía estamos viviendo, no hay gas, no hay combustible suficiente, es una tragedia que estamos viviendo, así que el pueblo ecuatoriano no va a comer cuentos por más 90 días de plazo que haya dado, nosotros tenemos que seguir organizando. Otro elemento, 2 elementos, nosotros no fuimos parte de la convocatoria, no fuimos. Lamentablemente, en la movilización, ese es el problema del sectarismo, fuera correístas. Lamentablemente, ese tipo de sectarismo también hemos tenido que vivir, hemos tenido que vivir ahí. Y otro elemento, ¿de dónde aparece este señor Antonio Ricaurte? ¿De dónde aparece? De negociador. ¡Qué barbaridad! Se rió cómo pudiera haber aceptado que esté metido ahí este señor o cualquier otro personaje total desconocidos prácticamente ahí de negociadores. Entonces, sin embargo, eso es lo que termina de pasar. Nosotros le dijimos al presidente de la República y me ratifico hoy en decir, el señor Guillermo Lasso fue salvado en la Asamblea Nacional por asambleístas corruptos. Sí, en este caso del Partido Social Cristiano, lista 6 de Jaime Nebot, repito, de Izquierda Democrática, listas 12, partido de Javier Herbas y los pseudo independientes.
El hecho de que no hayan destituido al presidente por falta de votos en la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso no está salvado. Está pendiente el trámite en el Consejo Nacional Electoral, la posibilidad de la revocatoria de mandato por incumplimiento de su plan de trabajo. Pero ahí quiero decir, lamentablemente, ¿quién está dirigiendo el Consejo Nacional Electoral? Representante de Pachacuti y la CONAI, la señora Diana Atamaí. Ellos son los que están, para mí entender, lamentablemente también están cogobernando con este gobierno. Esa es la realidad, eso es la verdad. A algunos no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero esa es la pura verdad. En el Consejo Nacional Electoral, quien está dirigiendo es la señora Diana Atamaí, porque hoy vamos a ver, si es que la señora no nos da paso, estaría confirmado que ellos siguen en pacto. Gente de la CONAI en altos cargos de gobierno. Sí, eso es la verdad. Eso es la pura verdad. La CONAI y Pachacuti apoyaron para que el presidente Guillermo Lasso llegue a ser presidente. Acuérdese, en la segunda vuelta electoral trabajaron muchos dirigentes de Pachacuti, trabajaron por Lasso. Sí, y otros se llamaron a voto nulo ideológico, entre comillas, por eso que permitieron que Lasso llegue a la presidencia. Así es que yo por eso tengo muchas dudas, realmente es muy extraño. A veces digo, los que apoyaron y ahora haciendo la paralización contra, digo, a veces contra su propio compañero, sí, en este caso este gobierno, pero eso es lo que pasa en el Ecuador, lamentablemente. Por eso, a pesar de todo lo que se está pasando en la movilización, se ha visto, se ha escuchado muchísima gente expresar que con Correa no estuvimos así. Si volviera Correa a ser candidato, trabajaríamos por Correa para que gane la presidencia. Eso lo que manifiesta en la población ecuatoriana. Así que eso sería un pequeño balance que podríamos llamar. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.